Hola, hola, bienvenidos otra vez. Aquí de nuevo Jimena Martínez Ibáñez en tu programa Lino Fino, de la escuela que estamos trayendo al aire para personas que están interesadas en crecer en el conocimiento de Dios, pero de una manera práctica, de una manera que aplique a tu vida diaria, a tus sentimientos, a tus emociones, a lo que son tus hábitos, tus heridas del pasado, porque la intención que trae el Lino Fino es hacer eso, que el creyente tenga esas vestiduras de lino fino resplandeciente, porque se acerca la venida del Señor. Tenemos que estar listos, hermanos, y es un tiempo de mucha confusión. Hay demasiada palabra y demasiadas enseñanzas afuera, ahí en estos medios sociales, a donde yo también estoy, y por lo pronto, por eso te recuerdo, por favor, suscríbete en YouTube. Si estás viendo ahora este video a través de Facebook, ahí va a estar el link para conectarte al canal de YouTube. Y te pido, por favor, no solamente le des like, sino también suscríbete y comparte. Porque este canal y todo lo que estamos haciendo en este programa de Lino Fino es traer una información que te dé a ti la capacidad de reconocer las áreas de tu vida donde debes de cambiar y donde el Señor Jesucristo, a través de su poder, a través del Espíritu Santo, va a ejecutar esa transformación divina, esos milagros de santidad en ti para que Él sea glorificado. Simplemente para eso. Y obviamente tu beneficio, pues estar listo para cuando Él llegue. La iglesia de Cristo está en crisis y está en crisis porque no conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, la conocemos como algo doctrinal, como una teología, como algo religioso, pero no hemos aplicado esa verdad a nuestras vidas. Y de eso hemos estado hablando todo este tiempo. Te quiero presentar este canal de YouTube. Ahí están en orden los playlists, ya vamos avanzando y ahora tenemos ya casi todas las enseñanzas de verdad igual a libertad, que es el segundo tema que hemos traído en esta escuela de Lino Fino. El primer tema empezó en febrero y todo lo vas a encontrar en mi página de Facebook, Escuela Lino Fino. Y ahí, desde febrero, vas a encontrar todas las enseñanzas que se tratan de sanidad del alma. Ahora, sanidad del alma nos habló de reconocer esas raíces y todo lo que hay dentro de nosotros, que son como gatillos que nos llevan a pecar, si lo queremos llamar como lo llama la Biblia, pecar. Pero realmente para nosotros, y como es la traducción de esa palabra, es no dar en el blanco. Pecado hace que nos haga daño a nosotros, hace daño a nuestros amados y hace que no estemos bajo el radar de las bendiciones y sobre todo que Satanás venga y haga cosas en contra de nosotros. Pero muchos cristianos que aman sinceramente al Señor no pueden dejar de pecar en gritería, en odio, en falta de perdón, tal vez algunos malos hábitos, algunos con cosas muy íntimas y vergonzosas. Y dicen, pero ¿por qué no lo puedo vencer? Bueno, si esa es tu caso, si ese es tu caso hoy, si esa es la manera en que vives ahora, eres un cristiano que ama al Señor, pero tienes áreas en tu vida que no has podido vencer y todavía sabes que tienes que cambiarlas, pero no sabes cómo, escúchanos, síganos en Facebook, perdón, el Lino Vino es la página de Facebook y en YouTube ahora que tú suscribas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una necesidad de que realmente mostremos la gloria de Dios, la luz de Cristo que viene y quita toda tiniebla, la luz y la sal del mundo que hace que otros vengan al camino del Señor. Los tiempos son malos, la cosa se está poniendo cada vez peor. Y si tú y yo, que ya tenemos la fe y el amor por Dios, no hacemos la diferencia, ¿quién lo va a hacer? Así que presta atención, el día de hoy es un tema que definitivamente es neurálgico, es la respuesta para que nosotros realmente podamos hacer esos cambios. Habíamos hablado en semanas anteriores, y como te digo, síguelo ahí en el canal, habíamos hablado de la verdad que nos hace libres. Y esa verdad o esas enseñanzas de Jesús, que es su palabra y es su verdad, está escrita de una manera muy práctica, clara y concisa, exactamente en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Fueron las palabras primeras que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. Pero, ¿qué pasa? En esas verdades hay muchas cosas a nuestra vida interior, a nuestra manera de vivir relacional, también con todo lo que tiene que ver con lo religioso y lo financiero. Ahora, ¿qué nos quiso decir el Señor? ¿Nos dejó reglas? ¿Nos dejó simplemente ordenanzas y mandamientos para cumplir?
No, mi amado, lo que el Señor nos dejó fue un camino de bendición, un camino de que si nosotros caminamos por esos lineamientos y esos límites, vamos a tener una bendición que va a perdurar. Entonces, la cuestión está, ¿por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué de repente no somos suficientemente mansos? ¿Por qué no tenemos un corazón que busca la paz, que somos pacificadores? ¿Por qué a lo mejor tenemos orgullo? ¿Por qué no nos quebrantamos delante del Señor hablando de Mateo 5? O si vamos más allá, ¿por qué entonces odiamos al enemigo y le queremos hacer mal, mal por mal, pagar mal por mal? ¿O por qué nos cuesta trabajo perdonar y recibir, no recibir y soltar la ofensa? Además, porque somos codiciosos, ¿por qué tenemos avaricia? ¿Por qué amamos el dinero? Todas esas preguntas y las respuestas que tú te tienes a todo eso van a estar concentradas en algo que se llama amor. El amor tiene una descripción. El amor tiene la descripción y la palabra Dios. Pero muchos hemos hablado y muchas predicaciones hay acerca de que Dios es amor y la importancia del amor. Pero yo quiero hoy traerte que la raíz, más bien la respuesta, la fuente de origen para una sanidad y una libertad de tu vida cuando eres orgulloso o cuando odias, cuando no puedes perdonar o cuando tienes codicia y quieres cosas, cuando definitivamente eres una persona solitaria o depresiva, la respuesta y el origen está en tener el amor de Dios. Y yo te voy a explicar de una manera muy práctica para que así como a mí me ha pasado, en tu corazón nazca un deseo de enamorarte del Señor. Y quiero mostrarte esta gráfica que ahora antes, minutos antes de salir al aire, Dios me la dio. Me dijo, explícales de manera práctica. Y quiero que miremos esta gráfica que hicimos. Y dice así, como puedes ver, el amor está en el corazón. El corazón de Dios nos muestra cuál es el amor verdadero. ¿Qué? ¿Cuál es el amor verdadero? Pues el amor a Dios. Cuando tú pones en el centro de tu corazón amar a Dios, entonces por el amor que tú tienes a Dios, tú le vas a obedecer. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Ese paréntesis es más ama al que más pecado se le perdona. De eso hablábamos con mi esposo. Definitivamente hay personas que tal vez nacieron en cuna de oro, no les han pasado tantas cosas y tal vez no han tenido tanto cochinero, tanto pecado que para ser perdonado y de repente dirán, pues yo no necesito a Dios. Bueno, lamentablemente entonces te estás perdiendo de la gran bendición de lo que es amar a Dios. Gloria a Dios por aquellos que como nosotros, como yo, Jimena Martínez, fui alcanzada en medio del pecado. Pecado de alcohol, pecado sexual, pecado de depresión, pecado de orgullo. Y en medio de ese pecado, Él me alcanza, me rescata y yo me enamoro por su gracia. Y así como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ese amor que en nuestro corazón nace gracias a que nosotros lo recibimos, porque Él nos amó primero, nos buscó, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, yo lo recibo, yo recibo la salvación, yo recibo la esperanza de la vida eterna, pero recibo también la segura y certeza de que el poder del Espíritu Santo va a hacer que yo sea diferente. Va a hacer que yo sea una persona que ya no voy a sufrir de depresión o yo voy a ser una persona que ya no voy a hacer cascarrabias, una persona que sabe perdonar, una persona que sabe abrazar, una persona que deja de gritar, de decir maldiciones. Y ojo, aquí te voy a decir claramente, si tú como creyente no tienes una expectativa de hacer un giro de 180 grados, de ser negro a convertirte a blanco transparente, entonces, ¿para qué estás creyendo? La idea de creer es porque admitimos que nosotros venimos con cargas de pecado y con deficiencias de nuestro carácter que no solamente nos hace daño a nosotros, sino que le hace daño a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, venir a Cristo tiene que ser no solamente como una obediencia y para amar al Señor y responder a su llamado de salvación, sino también con una expectativa de cambio, con una expectativa de ser mejor persona, con una expectativa de ser un hombre y una mujer que refleja la gloria de Dios. Porque ese es el llamado del Señor, que nosotros seamos la luz aquí en la tierra. Entonces, siguiendo con ese amor, si tú te enamoras del Señor, siguiendo con la gráfica, ahí está. Número 1, tú amas a Dios.
Por cuanto tú amas a Dios, escúchame bien, entonces le obedeces. La obediencia es una decisión. Hay personas que empiezan a obedecer con pasitos de bebé y luego tropiezan y caen. Pero es eso, porque son bebés. Luego van a poder crecer. Ahora voy a seguir porque en la gráfica, porque esto es lo que vamos a desarrollar en esta charla. Y es después de obedecer, escucha, y esto está basado en capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 31 al 32. Tú primero obedeces y luego entonces eres un discípulo. Después de que has sido convertido en un discípulo, tú conoces la verdad, conoces la profundidad de quién es el Señor Jesucristo, la adopción de Él y Él como hermano que es y quien trae el Espíritu Santo para hacer que nosotros seamos hijos. Y eso dice ahí la palabra en Juan 8, 31 y 32 y al 36, que entonces seremos verdaderamente libres. Mi amado, esa es la expectativa de hoy. La expectativa de hoy es conocer cómo y por qué debemos de poner el amor a Dios y el amor en Dios para que sea el centro de todo. De todo es de una vida que es digna de decir, somos reyes y sacerdotes. Una vida del reino de Dios, una vida en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu. Alguien por ahí me decía, no, esto es imposible, eso es para ti que puedes. Déjame decirte que la Biblia no nos miente. Y la Biblia dice en segunda de Pedro, en el capítulo 1, nos está diciendo, versículo 3 y 4, que Él, a través de la piedad, a través de Él mismo, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por causa de ellas podamos tener el carácter divino. Y el carácter divino es un carácter que hace la voluntad de Dios. Y ojo, aquí lo que las personas muchas veces distan y se equivocan es que creen que es pecado y que por cuanto es pecado, entonces van a ser rechazados. Pero mi hermano, mi amado y mi hermana preciosa, es que a Dios no le interesa el pecado, Él odia el pecado, pero Él te ama a ti. ¿Y Él por qué odia el pecado? Porque el pecado hace que tú te alejes de Él y que no recibas los beneficios de los hijos. Entonces, no es el pecado el que nos va a llevar al infierno solamente, es el pecado el que hace que no tengamos la plenitud de vida que Dios quiere que tengamos. Entonces, si vemos ese ciclo de pecado, donde, como comentaba el otro día con alguien, para los creyentes, para los que realmente nos hemos convertido, los pecados carnales ya pasaron, tal vez ya no fornicas, tal vez ya no te emborrachas, ya no te drogas, o si robabas, ya no robas. Esos son pecados carnales. Pero hay pecados emocionales, hay pecados que están radicados en el alma y en el alma que reposa en el corazón, pecados de pensamiento, pecados de tus sentimientos y pecados en tus deseos. Ahí es donde está el problema y eso es lo que se ha olvidado la iglesia de mirar. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos un vestido de falda larga, nos ponemos muy santos en nuestra presentación, pero nuestra boca está maldiciendo al hermano, nuestra boca está juzgando, nuestra boca está diciendo mentiras. O nuestros ojos están mirando algo más y nuestros pensamientos se están deleitando en lo que miramos. Y aunque por fuera nos veamos muy santos, por dentro llevamos eso. Y adivina qué, Dios lo ha visto, Dios lo conoce. Y lo peor de todo es que si tú sinceramente conoces al Señor, estás sintiendo vergüenza y te estás sintiendo culpable. Pero así todo sigues porque crees que no lo puedes vencer. Y ese es el dolor de Dios. Esas son las lágrimas del Señor porque Él quiere que sus hijos caminen verdaderamente en libertad. Así que vamos a adentrarnos en ese tema, basados precisamente en que la obra de la restauración y la obra de la salvación tiene un fundamento. Y el fundamento es de tal manera amó. Eso quiere decir que es el amor. Somos salvos por fe, pero gracias al amor de Dios. Precisamente como te dije hace unos minutos, en primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Esa es una palabra que te tiene que resonar. Es una palabra que te tiene que decir en la cabeza que nosotros amamos por eso. Ahora, Mateo 22:37 nos lleva a un mandamiento que se une al Juan 3:16 y al primera de Juan 4:19. Y ese mandamiento dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y ese ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley,
Ojo, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Tremendo, ¿no? Hemos leído esto, hemos hablado de esto, nos lo han predicado, lo hemos recibido en el discipulado, pero esto va mucho más allá. Y el amor de Dios que nos está pidiendo Él como correspondencia es un amor que consiste en que nosotros lo amemos con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que deseamos. Un amor que incluye nuestro cuerpo, las acciones y los actos que hagamos con nuestras manos, nuestros miembros en general. Ahora, ¿será que realmente nosotros así lo amamos? Ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde está la pregunta que nos tenemos que hacer. Si Dios te amó tanto, Juan 3:16, que murió por ti, ¿has recibido tú ese sacrificio y ese amor de una manera tan radical en tu corazón que lo amas de regreso de esa misma manera? Porque Él murió por amor. ¿Será que tú lo amas tanto para morir por amor a Él? Es una correspondencia. Todos los que somos casados, así queremos. Yo amo a mi esposo, pero yo necesito sentirme amada para atrás, ¿no? Como dicen los puertorriqueños. Ámame para atrás. Bueno, con Dios, con Jesús, el ejemplo del sacrificio no debería de ser igual. Si tú tuvieras la comprensión de la cruz y el valor de su muerte y reconociéramos cada uno de nosotros que Él, cuando fue sacrificado y cada latigazo, las puntillas en su cuerpo, las espinas en su cabeza, en los azotes que le dieron, ahí estaban marcados nuestros nombres y apellidos. Yo creo que si tuviéramos esa realidad revelada, porque fue una verdad, una realidad en ese momento que Él vivió y que según la palabra dice que ahí fueron llevados todos los pecados de toda la humanidad. Y la humanidad te incluye a ti con nombre y apellido, a tus hijos y a todas tus generaciones. Si lográramos entender eso, yo te aseguro que tendrías grande amor por el Señor y enamorándote de Él, amándolo profundamente, su sacrificio, la revelación de la cruz, la revelación de su máxima obediencia, porque Él dijo, hazme pasar si fuera de ti esta copa. Él sabía el dolor. Él sabía que se iba a sentir abandonado por el Padre, pero también tuvo en cuenta y se lanzó a la obediencia porque estaba seguro que el día que tú fueras a creer en Él y confesaras su nombre, Él iba a entrar a tu vida para rescatarte. ¿Puedes entender eso? Aquí hay una pregunta con la que iniciamos todo esto, porque no podríamos desarrollar y el ir del amor a la obediencia, de la obediencia al discipulado y el discipulado a la libertad, si primero no nos aseguramos que amamos al Señor Jesucristo. Y unos dicen amar, pero simplemente lo aman un ratito el domingo y eso sí no hace frío. Otros dicen amar, pero no me pidan dinero y mucho menos trabajar porque estoy muy ocupada o ocupado para hacer mis asuntos. Entonces, mi amado, yo creo que hay que decirle basta a la religiosidad. No convirtamos el evangelio en tener una religión, una costumbre para cumplir unos requisitos religiosos. Yo creo que es tiempo hoy de despertarnos y decirnos a nosotros mismos, ¿realmente estoy amando como Dios me amó a mí? ¿Será que estoy haciendo la diferencia en mi vida, demostrándole a Dios que Él es mi prioridad o simplemente lo tengo como un ayudador, como un bombero o como algo que tengo que cumplir para alivianar mi conciencia? Bueno, este tema se puede profundizar, pero ese es el centro. Y yo lo digo así, de esa manera, para que nos examinemos. Te estoy tocando a la puerta para que tú puedas decir, de verdad, necesito amarte más. Y ahí vienen las esperanzas. Y yo quiero que por favor no te desanimes, sino que al contrario, tengamos ese deseo de ir hacia allá. No es para que te vayas para atrás, sino para que te reflexiones y te digas a ti mismo, yo como que necesito amar más al Señor. Y entonces aquí vamos a tener las respuestas. Y la primera respuesta la vamos a decir en Juan 14:21. Y mira lo que dice aquí. Y esto es una palabra que revela muchas cosas para todo aquel creyente que quiere seguir al Señor. Y dice la palabra del Señor, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él.
Mi obediencia entonces muestra mi amor por Dios y su amor me da el poder para obedecer más. Estas semanas pasadas estuve dando la clase de discipulado en la iglesia que Dios nos dio a dirigir y ahí me tocó dar precisamente el costo, no, el discipulado. ¿Qué es ser un discípulo? Y tocamos esta cita y Dios claramente en esa noche me dijo algo muy especial que quiero compartirte hoy de este versículo. Y mira, todos empezamos agradecidos con Dios porque nos salvó de pronto de una vida de pecado, nos rescató de la enfermedad, rescató nuestro matrimonio o nos resolvió un problema financiero. Entonces lo amamos y empezamos con él a crecer. Y si tienes una buena iglesia, la iglesia te discipula, te enseña, te da buenas predicaciones y tú empiezas con pasitos muy cortitos y muy pequeños a hacer obediencias de cosas básicas, como por ejemplo dejar de decir malas palabras. Otra cosa básica, ya no mentir, honrar a tus padres. Cosas principales y como te dije, carnales, de repente si estabas en una situación de adulterio, de fornicación, ya sientes remordimiento y empiezas a menguar en eso y te esfuerzas en santificarte. Bueno, esos son los primeros pasos de aquel que amando al Señor le quiere obedecer. Pero hay una cita que viene allá en esa misma cita, como lo leímos, dice que él que le ama será amado por mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Y luego dice, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Eso quiere decir, mi hermano, mi hermana, que cuando tú amas al Señor y empiezas a obedecerlo, entonces Él viene a ti, hace morada en ti, o sea, que vive en ti permanentemente y por tanto, lo que es grave, fuerte y difícil de cambiar, Él lo va a hacer por ti. Así es como empieza la libertad. Así es como se empieza a mirar. Tu obediencia va a mostrar tu amor, pero cuando tú empiezas a obedecer por amor, él te va a dar el poder para obedecer más y más y por tanto la santificación y la transformación, la glorificación se va a empezar a ver en ti. Así que si nosotros permanecemos en el amor de Dios, vamos a, entonces a poder morir a la carne. Ahorita habíamos puesto por ahí adelantado un poquito la cita de Gálatas 2:20. Y si quiero que la leamos, y Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. De aquí, de esta explicación que te di de Juan 14:21, viene esta cita de Gálatas 2:20. Esa cita la hemos repetido. Hay muchos creyentes evangélicos que la repiten, a veces tal vez como loros o no lo comprenden con totalidad. Y creemos que solo porque hemos vencido una parte, pero no sé, nuestro Señor nos está pidiendo todo nuestro ser. Recuérdate, corazón, alma y cuerpo, todo tu ser. Así es como hay que amarle. Entonces, cuando una persona lee esa cita y la declara para sí mismo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y las cosas que hoy vivo, los vivo en la fe de aquel que me amó, quiere decir que tú le estás amando de tal manera que Él viene y se manifiesta a tu vida de tal manera que por su poder, entonces tú vences el pecado, entonces ya tú puedes vivir en su fe. Esto es algo maravilloso, esto es algo sobrenatural, esto es un milagro. Como te dije al principio, el apóstol Pedro nos lo dijo en el capítulo 1 de la segunda carta que le escribió, donde él dice que es a través de ese mismo Señor Jesucristo, de él que nos da las promesas por las cuales podemos alcanzar la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es poder amar. Si volvemos a Mateo, tú ya te lo conoces, donde está la cita de los dos principales mandamientos en donde se reúne toda la ley y los profetas, Mateo 22 y 30, capítulo 22, versículo 37. Dice que hay que amar a Dios, pero dice también que hay que amar al hermano, al prójimo. El prójimo es el más cercano, empezando por tu cónyuge, tus padres o tus hijos, dependes casado o soltero, y de ahí en adelante, tu familia política, tus compañeros de trabajo o empleados, etcétera, etcétera. Ahora, la prueba de tu cambio, la prueba de que tú eres una persona en Cristo, precisamente está en tus actitudes y reacciones en frente a terceras personas. Una persona que realmente ha sido transformada por el Señor
y tiene la sanidad y la libertad que el Señor Jesucristo da, es una persona que tiene buenas relaciones, es una persona que no tiene enemigos, es una persona que ama incondicionalmente a pesar de que la persona no sea amable o como dada a que sea amada. O sea, tú vas a amar a los odiosos, tú vas a amar al bully, tú vas a amar a tu enemigo. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Si cumplir la ley, por ejemplo, hablando de Mateo 5, cuando habla de la pureza sexual, que no al adulterio, que no a tener cosas inmorales, ¿cómo lo vas a lograr? Porque la palabra del Señor nos enseña que tú tienes que ser fiel a tu cónyuge. Porque la palabra del Señor nos enseña que no debemos de codiciar la mujer de otros. Entonces, por amor a Dios, tú amas a tu prójimo y no vas a codiciar al cónyuge de otro. No vas a desear hacerle daño a tu cónyuge. Entonces, la consumación de la ley, el poder cumplir la palabra y el poder ser verdaderamente libres y agradables a Dios depende totalmente de ese amor que se vierte al yo amar a Dios, se vierte en mí y me capacita o me habilita para amar a mi hermano. ¿Qué quiero decir? Que mi amigo, mi amado, podremos decir que queremos amar, pero no podemos amar si no es por la inyección, derramamiento en vestidura del amor de Dios. ¿Y dónde está comprobado? En una muy buena noticia que te tengo. Y esa buena noticia es una esperanza segura que te tengo en Romanos 5:5. Quiero que lo leamos y dice, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto es una promesa tras promesa y es una herramienta tras herramienta que Él nos da. Si tú dices, no, es que yo no puedo amar a esa persona malvada que me quitó mi marido y no, aunque la perdono, pero no la puedo amar, no la puedo bendecir, yo te voy a decir, claro, obviamente, ¿cómo vas a poder tú en tu humanidad? Somos de carne y de polvo, somos humanos pecadores. Pero si tú tienes fe y has recibido al Señor Jesucristo y lo amas con amor sincero y lo quieres obedecer, por el Espíritu Santo, Él va a derramar en ti su amor, con ese mayúscula. El amor de Dios por el Espíritu Santo está dentro de ti. Por tanto, vas a amar a tu enemigo. Por tanto, vas a soportar al bully. Por tanto, así como el Señor Jesucristo, me roban la capa, yo le doy todo el vestido. Me humillan, yo los bendigo, les doy agua. Es más, los ayudo. Eso no es humano. Hermanos, no es humano. Amar de esa manera no es humano. Y en la promesa es de que el Señor nos lo está diciendo. Él te lo va a dar. Dios mismo nos dio el espíritu de amor. El Señor mismo. Él fue el que nos dio la capacidad maravillosa de amar para poder glorificarlo a Él. Entonces, dentro de ti hay una naturaleza dormida que al conectarse en el Espíritu con el Señor Jesucristo por la fe en Él y por creer que Él de verdad te amó y por tanto tú lo amas, se va a activar en ti un poder sobrenatural que es el poder amar según Dios, porque va a ser con su amor para poder entonces obedecer. Así, entonces tú vas a ser paciente, así vas a ser noble, así no vas a tener codicia, porque en el amor tú te vas a amar tanto como con lo que tengas. ¿Sabes que la codicia y la avaricia que nos habla Mateo 7 en cuanto a las finanzas y todo eso que habla el Señor Jesucristo es la manifestación del espíritu de orfandad o de rechazo porque queremos tener más para sentirnos más? Pero cuando tú te amas con el amor de Dios y recibes el amor de Dios, entonces tú eres libre de todo eso porque tienes contentamiento y te amas a ti mismo. Y por cuanto te amas a ti mismo de manera sana, puedes amar a los demás. Nadie que no se ame a sí mismo como es, según Dios, puede amar a alguien de manera correcta, porque lo aman a amar de manera egoísta, de manera controlada y con agendas escondidas para beneficios propios. El verdadero amor da sin esperar a cambio. El verdadero amor no espera que le devuelvan. Es el amor de Corintios 13, primera de Corintios 13. Es un amor paciente, es un amor sin egoísmo, es un amor que todo lo da, todo lo espera, todo lo cree. Y eso, mi amado,
Si a usted se le ha metido en la cabeza que eso es imposible, que solamente Jesús, yo te estoy dando la palabra de Dios, la verdad que te va a hacer libre. Y la verdad dice que el derramamiento del amor de Dios está en ti por causa del Espíritu Santo, el cual llega a ti por la fe en Cristo Jesús. Así que si tú tienes fe en Cristo Jesús, tienes al Espíritu Santo. Y si tú ahora en este momento reconoces que tienes problemas relacionales, que no has podido acabar de perdonar y aquel que te hizo tanto daño todavía te causa dolor de estómago y como que dices, sí perdono, pero no olvido y te causa daño, yo te estoy diciendo ahora, detente, clama a Dios y dile que te dé el amor sobrenatural para amar. Y con eso, no solamente eres libre de amargura, eres libre de toda influencia demoníaca que te hace que tengas ira, que tengas odio, que tengas orgullo, que seas encerrado en una cueva para ti solo, porque no confías en la gente. Hay hermanos que van a la iglesia, entran y salen como ratoncitos en la esquina, porque no quieren relacionarse con nadie, porque están tan heridos del pasado que dicen, han perdonado, pero no han podido sanar. Y están cautivos en la amargura, están cautivos en la soledad o aún en enfermedades como la artritis, enfermedades de jaquecas, de cosas estomacales, por causa de no poder amar a su enemigo. Y hoy Dios te está diciendo, claro que tú no lo puedes amar, por tus medios no, pero Jesucristo te dio el Espíritu Santo. Y no solamente eso, te dio, según 2 de Timoteo 1:7, Él te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él te lo ha dado todo. Él no te ha dado espíritu de cobardía. Esto es también para los que sufren de temor, de timidez, aquellos que fueron abusados en su infancia y por tanto su carácter está acabado, está aplacado. Dios te está diciendo, ese no es mi espíritu no es de cobardía. Tú puedes soñar, tú puedes planear hacer cosas grandes, tú puedes creer en tu ministerio, creer en tener una carrera, en prosperar en tu país, en tu casa o en este país extranjero, sin temor. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de poder. El espíritu es Él mismo diciéndote sí, puedes, porque yo estoy contigo. Y el segundo espíritu es el de amor. Amor para amar, amarte a ti mismo, sacando la historia del pasado, pero también cumpliendo la ley. Y la ley se cumple, según Mateo, amando al prójimo también. Así que no hay excusa para no ser libre. Si no eres libre, es porque no has recibido estas palabras donde dice que Dios mismo te habilita para hacer lo que necesitas hacer y vivir en libertad. Dios quiere que tú entregues todo tu corazón a Él, tu voluntad, con sus pensamientos, con tus sentimientos, con tus deseos. Eso es tu corazón, tu alma. Y se lo entregues a Él de una manera confiada en que Él los va a tomar en sus manos y te va a consolar y va a enjuagar tus lágrimas y va a limpiar tu vergüenza y va a quitar tu dolor por causa de su grande amor. Y lo único que quiere Él de ti es que le ames a profundidad, entregándole todo ese todo, dañado, podrido, adolorido, o tal vez orgulloso y jactancioso, pero que reconozcas que no hay uno solo, sino Dios, quien te ama con amor eterno, quien quiere lo mejor para ti. Cristo es el plan perfecto de redención, pero Cristo no murió para que tú solamente vayas al domingo a la iglesia o sirvas de vez en cuando y hagas cosas buenas. Cristo murió para que tú tengas una vida hoy, desde ahora, una vida en Él, en la eternidad de Él. Desde ahora ya tienes vida eterna. Desde que confesaste a Cristo, tu vida eterna en Él se convirtió. Y la vida eterna en Él es eso, es en el reino, es vivir rectamente, es tener paz. A pesar de las circunstancias, gozo, aunque no tuviéramos razón para tener gozo. Pero eso lo vamos a lograr cuando dejamos que el amor de Él habite en nuestros corazones, cambie nuestras actitudes y por tanto podamos amar lo que es imposible amar. Podamos amarnos a nosotros mismos para valorarnos, respetarnos, darnos nuestro lugar, no dejar que te abusen, no dejar
o no pensar que no eres nadie, que eres rechazado, que no puedes. Y por el contrario, darte un valor de tal manera que puedas amar a otros, aún a los que te han hecho daño. Esa es la verdadera libertad. Andar como Jesús, ser como Jesús y manifestar la gloria de Dios a través de eso. Espero que hayamos tenido un rato chévere, que lo hayas entendido. Por favor, suscríbete al canal de YouTube. Ahí van a estar las listas, el playlist. Dale playback, vuelve, escúchalo de nuevo. Tenemos testimonios de cuánto Dios está haciendo con estas palabras, con este toque a la puerta, porque es lo que hacemos. Tocamos a tu puerta para que de una manera personal e íntima tú reflexiones en las cosas que de repente no son las mejores. Tal vez en cosas que no has podido cambiar, pero que Dios te dice sí se puede. Y sí se puede porque Él te amó primero y por tanto tú lo amarás más todavía de lo que hoy lo amas y vas a recibir entonces esa libertad y esa transformación que Dios ha prometido en su palabra. Dios te bendiga, déjame comentarios por favor. Nos vemos la próxima. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. Bye bye.